Vamos a hacer dos consideraciones. Una primera sobre la relación e interdependencia de la persona, la familia y la sociedad. Y la segunda consideración sobre las instituciones que Jesús deja para que esto se fortalezca y tenga fruto. En esta primera consideración quiero recordarles este trozo de la primera lectura que escuchamos del libro del Éxodo, que nos refiere cómo Moisés, en nombre de Dios, instruyó al pueblo para celebrar la salida de Egipto, la salida de la esclavitud. Dice: el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero por familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con los vecinos y elija un cordero adecuado al número de personas y la cantidad que cada cual pueda comer. Así, en este inicio de la revelación de Dios a su pueblo, con ese magnífico gesto salvador de la esclavitud a la libertad de ser pueblo libre, el Señor señala cómo se inicia esta experiencia de relación con Él en familia. Tomará cada uno un cordero por familia. Está dándole pues un lugar muy importante a la familia como célula que es de la sociedad y como punto de partida del desarrollo de la conciencia social. Después dice, si la familia es pequeña, compártalo con el vecino, con los vecinos, con los conocidos de él que están ahí cerca. ¿Por qué? Porque Jesús después lo retomará claramente, como lo hemos escuchado en el Evangelio, la necesidad de ampliar siempre nuestro campo de relación con los demás. Si la familia es demasiado pequeña, que se junte con los vecinos, dice Moisés, y que compartan juntos lo que comen. Es decir, del punto de partida de la familia se pasa al ámbito de la vecindad, al ámbito después laboral, luego le va a seguir al ámbito de asamblea de pueblo para llegar finalmente al conjunto de la población. ¿Cuál es la relevancia de esta primera reflexión, de esta primera consideración? Que el Dios revelado por Jesucristo es un Dios que desde el inicio, constantemente a lo largo de la historia y especialmente en Jesucristo, revela que nuestra relación con Él, con Dios, debe de ser comunitaria. Sí, es cierto, parte de la individualidad de cada uno de nosotros, pero necesitamos a los demás, compartir con los demás. En esto se puede observar la gran diferencia, por ejemplo, con las religiones orientales, el budismo, el hinduismo, etcétera, en donde toda la atención de la religión es a la persona y la persona se relaciona directamente con Dios. Las demás son consecuencias de esa relación. Aquí son ambas, la relación con Dios en familia, en vecindad, en ambiente laboral,
en lo social, y de allí se genera la conciencia de que los demás me importan. Esta primera consideración es importante en las religiones cristianas, las que guardan la revelación de Jesucristo. Segunda consideración, para que esto se facilite, entonces es por ello que Jesús dejó 3 instituciones para clarificar de qué manera podemos poner en práctica esta relación con los demás que nos permita experimentar la presencia de que Dios nos acompaña, de que Dios camina con nosotros, de que Dios está pendiente como un padre de sus hijos, de cada uno de nosotros. Las instituciones, por ejemplo esta de la Eucaristía, es la convocatoria habitual a todos los bautizados para alimentar y renovar la fe en Jesucristo. Es decir, fíjense, Jesucristo nos deja la Eucaristía, esto que estamos haciendo hoy, no para que cada quien la celebre en particular, sino para que juntos la celebremos. Ese es el sentido comunitario que tiene esta asamblea. Somos convocados para venir a congregarnos y encontrarnos con Jesucristo. Por eso Él les dejó este mandato que nos lo describe hoy en la segunda lectura el apóstol San Pablo. Yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él. Les deja pues a los apóstoles esta encomienda y con ella establece el ministerio sacerdotal, que es el servicio de algunos que nos llama el Señor a ser sacerdotes para servirlos a ustedes, los fieles, y así alimenten su fe en comunidad, en asamblea. El mandamiento, pues, de la Eucaristía hace indispensable la institución del sacerdocio ministerial. Pero todo esto, esta tercera institución que establece Jesús, la de el servicio, es ya para poner en práctica lo que aquí recogemos en nuestra conciencia como misión que Dios nos da, como encomienda que nos da, de reconocer en el otro a un hermano y como hermano tratarlo y auxiliarnos recíprocamente para el bien de toda la comunidad. Por eso es interesante esta escena del Evangelio que hemos escuchado, porque aunque ahí se establece la institución de la Eucaristía y el ministerio sacerdotal, todo esto debe de confluir para servir a los demás. Todo esto debe de incidir en nuestra actitud de servicio, de mirar por el otro, de no quedarnos encerrados en el egoísmo que naturalmente tenemos como una tendencia
y tenemos que superarla. Y eso es lo que le causa sorpresa a Simón Pedro. ¿Cómo mi maestro me va a venir a lavar los pies? Como dirán estos jóvenes que están aquí, ¿cómo el cardenal va a venir a lavarnos los pies? Al menos que nos lave las manos es más digno, pero los pies, lo que más ensucia. Simón Pedro, el apóstol, le dijo a Jesús: Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó: lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: tú no me lavarás los pies jamás. Muy digno, ¿verdad? Pedro queriendo decir: yo no puedo ver que mi maestro, a quien yo admiro, quiero y sigo, venga a lavarme los pies. De ninguna manera, Jesús, yo no lo voy a permitir. Entonces Jesús le contestó: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Es decir, esto es indispensable, servir al otro, independientemente de quién sea, qué puesto tenga, si es aristócrata, si es noble, si es del pueblo, si es plebeyo, si es el más ínfimo de toda la sociedad. Para tener parte con Jesús, tenemos que formarnos en esta conciencia social tan importante si queremos un país civilizado, en donde nos respetemos como somos, con lo que tenemos, con las habilidades y capacidades, y ponerlas en favor de los demás. Este es el camino. Si no, no tendremos parte en el reino de Dios. Por eso, la característica fundamental del discípulo de Cristo, nosotros, es ser servidor de los demás, mirar por el bien del otro. Y así superaremos poco a poco la natural y constante tendencia egoísta de centrarme en mis intereses y actividades y tener a estas como lo prioritario en mi vida. ¿Se fijan cómo Simón Pedro reaccionó cuando le dijo: si no, no vas a tener parte conmigo? Entonces Pedro le dijo: no, Señor, entonces lávame todo, cuerpo, toda mi persona. No, basta con que tú muestres que te lavo los pies. Como vemos, este es un proceso difícil de entender, porque altera lo habitual del razonamiento humano, del reconocer autoridades superiores. Sí, las necesitamos para conducir, para que nos ayuden a caminar juntos, como nos lo pide hoy el Papa Francisco, sinodalmente, caminar juntos, ayudándonos. Es necesario siempre una autoridad, como papá y mamá en la familia, nos ayudan a ir descubriendo nuestra vida y ponerla al servicio de los otros. Pero se va asimilando y ejercitando poco a poco, y tenemos que superar la tentación de Simón Pedro, no creer que nosotros podemos llevar a cabo la misión de Jesús sin reconocer que el otro que está en una situación inferior a mí, lo tengo que servir. Por eso Jesús les dice, cuando termina de lavarle los pies: ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Eso mismo les digo yo a ustedes. ¿Comprenden todo esto? Dice Jesús:
ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el maestro y el señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Para iniciar este proceso, como dije, difícil y lento, es indispensable, primero, aprender a dejarse amar y servir. Quien no tiene la experiencia de haber sido amado, le va a costar mucho más trabajo amar a los demás. Porque cuando uno tiene la experiencia de haber sido amado, sabe el beneficio recibido, descubre la bondad y lo importante que es que alguien mire por mí, para poder así, entonces, poder servir a los demás, sabiendo que en ese servicio que haremos, estamos mostrando nuestro amor por los demás. Este es el sentido de repetir el lavatorio de los pies cada año, el Jueves Santo, para recordar este importante momento de la relación de Jesús con sus discípulos, que ahora esos discípulos somos nosotros. Por eso los invito a que mientras yo realizo este rito de repetir el lavatorio de los pies, ustedes piensen, mediten de qué manera cada uno, o en familia, o en grupo, servimos o podremos servir a los demás. Revisen si mi actitud ha pasado ya a este gran paso, no solo de ser amado y de querer que me amen, sino de amar a los demás. Así estableceremos la anhelada civilización del amor en nuestra sociedad, como lo ha querido Dios de la humanidad.